Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque hoy, prepárense, tenemos un tema que va a encender la farándula. Lo sé, muchos de ustedes estaban esperando este vídeo con ansias y yo también. Hoy nos adentramos en el apasionante, misterioso y, por qué no decirlo, jugoso mundo de los romances secretos. ¿Y de quién? Del mismísimo Can Yaman. Sí, el hombre que ha conquistado nuestros corazones, el que nos hace suspirar con su encanto, su carisma y, por supuesto, su físico impactante. Can Yaman. El mismo que ha mantenido su vida personal bajo un halo de misterio, alimentando nuestra curiosidad y dejándonos con ganas de saber más. ¿Están listos para desentrañar los secretos del amor de Can Yaman? ¿Están preparados para descubrir quién podría ser la mujer que ha logrado cautivar su corazón? Abróchense los cinturones, porque este vídeo viene cargado de sorpresas y detalles que los dejarán boquiabiertos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, un recordatorio importantísimo. No se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis, fácil y rápido. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo. No se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, donde siempre les traemos lo último en noticias de farándula, chismes jugosos, análisis detallados y mucho más. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Así estarán al tanto de todo. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, les refresco la memoria. Can Yaman es uno de los actores turcos más exitosos, talentosos y codiciados del momento. Sus series han dado la vuelta al mundo, han sido aclamadas por la crítica y amadas por el público, y con toda la razón. Tiene ese magnetismo, esa presencia que hipnotiza, un talento innegable y, por supuesto, una belleza que roba suspiros a diestra y siniestra. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su vida personal? La verdad, mucho menos de lo que nos gustaría. Can siempre ha sido muy reservado con sus relaciones, protegiendo su intimidad y evitando la sobreexposición. Pero eso no significa que no haya habido romances, claro que sí. Y precisamente uno de esos romances, uno que se ha mantenido en la sombra, es el que hoy nos ocupa. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Las chispas con sus compañeras de reparto siempre han generado gran expectación. ¿Quién no recuerda la química explosiva, la complicidad palpable entre Can y Demet Özdemir en Erkenci o Pájaro Soñador? La conexión era innegable y aunque los rumores fueron fuertes y persistentes, la relación nunca se confirmó oficialmente. Luego otros nombres se mencionaron, pero la incertidumbre siempre reinó. Can Yaman es un maestro en el arte de mantener su vida privada alejada de los focos. Es un experto en esquivar los flashes, en evitar que su vida sentimental se convierta en un circo mediático. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso el humo proviene de una fuente muy específica, de un romance que, aunque discreto y casi clandestino, ha generado un revuelo considerable entre sus seguidores más fieles y observadores. Para entender mejor esta historia, es fundamental retroceder en el tiempo y analizar ciertas pistas, migas de pan que Can ha ido dejando sutilmente. En primer lugar, debemos recordar que Can, a diferencia de otros famosos que adoran exhibir su vida personal en redes sociales, prefiere mantener un perfil bajo. Evita publicar en exceso sobre su vida privada, preservando así su intimidad y evitando alimentar el morbo. Sin embargo, eso no significa que no haya dejado algunas señales, algunos indicios para los más observadores y perspicaces. Una de las pistas más significativas nos lleva a Italia. Can Yaman, además de ser un actor de éxito internacional, tiene una conexión muy especial con Italia. Ha rodado proyectos importantes en el país, como la serie Viola come il mare, donde no solo trabajó, sino que también demostró su dominio del idioma italiano, que habla a la perfección. Y es precisamente en Italia, en ese país que lo ha acogido con los brazos abiertos, donde la historia se pone realmente interesante y los rumores se hacen más fuertes. Los rumores apuntan a una mujer italiana. Se trata de una persona que, aunque no pertenece al mundo del espectáculo, ha estado muy cerca de Can en los últimos tiempos. Fuentes cercanas, aunque prefieren mantener el anonimato, aseguran que han sido vistos juntos en repetidas ocasiones, compartiendo momentos de intimidad, cercanía y complicidad.
Y aunque no existen fotos explícitas instantáneas que confirmen una relación formal, las señales, las evidencias son bastante evidentes y reveladoras. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, las redes sociales, como siempre, son una herramienta poderosa. A través de likes, comentarios, coincidencias en lugares y horarios, se han tejido teorías sólidas y creíbles. Los fans, siempre atentos, observadores y con una capacidad de análisis sorprendente, han escudriñado cada detalle, cada gesto, cada publicación, y han encontrado patrones que sugieren algo más que una simple amistad, algo que va más allá de una relación profesional o casual. Son auténticos detectives de la farándula, unos maestros en el arte de la investigación. Además, existen testimonios de personas que han coincidido con ellos en diferentes lugares, en Italia, pero también en otros países, confirmando la cercanía y la complicidad entre ambos. Imaginen la escena: Can Yaman, lejos de los sets de rodaje, relajado, disfrutando de su tiempo libre en compañía de esta misteriosa mujer. Un sueño para muchos, una realidad para ella. Lo más fascinante de todo es que esta relación, aparentemente, se ha mantenido en secreto, o al menos, con un bajo perfil, durante bastante tiempo. Can ha sabido proteger su vida privada, evitando la intromisión de la prensa, de los paparazzi, que siempre están al acecho buscando la foto exclusiva, el titular impactante. Pero como les dije, donde hay humo hay fuego, y en este caso, el fuego se hace cada vez más evidente, más palpable. ¿Pero quién es ella? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que alimenta nuestra curiosidad. Por razones de privacidad y respeto, no vamos a revelar su nombre exacto, ni vamos a entrar en detalles sobre su identidad. Pero sí podemos decirles que se trata de una mujer discreta, que no pertenece al mundo del espectáculo, que no busca la fama ni la atención mediática, y que, al parecer, ha logrado conquistar el corazón de Can Yaman. Felicidades para ella. Es importante destacar que aunque no podamos confirmar al 100% que se trata de un romance oficial, la evidencia, como ya he mencionado, es bastante contundente. Las pistas, las señales, los testimonios, los análisis de las redes sociales. Todo apunta en la misma dirección. Y como siempre, respetamos la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de su vida personal. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que Can Yaman parece estar muy feliz y, por lo que se sabe, esta relación le ha aportado estabilidad, felicidad y, sobre todo, la tranquilidad de poder vivir su vida amorosa con discreción. Este tipo de historias nos demuestran que, a pesar de la fama, de la exposición mediática y de ser objeto de admiración y deseo por parte de millones de personas en todo el mundo, los famosos también tienen derecho a vivir sus romances en privado, a proteger su intimidad y a elegir cómo quieren gestionar su vida personal. Y al final, lo más importante es que sean felices, que encuentren la estabilidad emocional y que puedan disfrutar del amor sin presiones ni ataduras. Pero la pregunta que ahora nos hacemos, la que todos nos hacemos, es ¿por qué este romance, si es que lo es, ha sido tan discreto? ¿Por qué Can ha preferido mantenerlo en secreto, o al menos con un perfil tan bajo? Existen varias posibles explicaciones, todas válidas y comprensibles. Quizás Can quiere proteger a su pareja de la atención mediática, de la presión constante, de los titulares sensacionalistas y de la invasión a su privacidad, que puede ser muy intensa y a veces incluso acosadora. Tal vez Can simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, por elección propia, por una necesidad de preservar su intimidad y su bienestar emocional. O quizás se trate de una estrategia para evitar rumores, especulaciones y titulares falsos, protegiendo así su imagen pública y la de su pareja. Sea cual sea la razón, es una decisión personal que debemos respetar. Lo que sí podemos asegurar es que la noticia de este posible romance ha generado mucha expectativa, curiosidad y emoción entre los fans de Can Yaman. Todos están deseando saber más, conocer más detalles, ver si esta relación se consolida con el tiempo y si, en algún momento, deciden hacerla pública. Y nosotros también, claro. Porque, como buenos seguidores de la farándula, nos encanta investigar, analizar y compartir las últimas novedades con ustedes. Y aquí es donde la historia se detiene, al menos por ahora. La verdad es que en este mundo de rumores, especulaciones, filtraciones y noticias a medias, a veces es difícil discernir la realidad de la ficción. A menudo nos encontramos con información no verificada, con detalles exagerados y con interpretaciones subjetivas. Por eso es importante ser cautelosos y tomar la información con pinzas, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo.
Pero lo que sí podemos decir con certeza es que la vida amorosa de Can Yaman sigue siendo un misterio fascinante, un enigma que despierta nuestra curiosidad y que nos encanta investigar. Y como buenos investigadores de la farándula, seguiremos atentos a cualquier pista, a cualquier señal que nos revele más detalles sobre este posible romance secreto. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este romance es real? ¿Están de acuerdo con la discreción de Can? ¿Creen que es positivo que los famosos protejan su vida privada? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Déjenlo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, debatir este tema con ustedes y conocer sus teorías. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el supuesto romance secreto de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta investigación y de todos los detalles que hemos compartido. Fue un placer, como siempre, compartir esta información con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Tenemos muchas más noticias, chismes, análisis, curiosidades y sorpresas que contarles. Estamos siempre al tanto de lo último, de lo más jugoso, de lo que genera más conversación. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y por supuesto los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la farándula nunca descansa. Nos vemos.